Contexto Digital. Y Luis Fernando Gallardo nos comparte esta mañana el tema de las propuestas de los candidatos presidenciales en torno a las TIC, tecnologías de información y comunicación. Luis Fernando, muy buenos días. Licenciado Marcela, muy buenos días a todo el auditorio. Pues hoy venimos analizando exactamente qué es lo que están proponiendo los candidatos a la presidencia de la República respecto a la parte de las tecnologías. Sabemos que ahorita las campañas traen un muy bajo nivel en cuestión de propuestas, en cuestión de qué es lo que están proponiendo para resolver los problemas coyunturales del país. Y bueno, en el tema de tecnologías de la información no es la excepción. De hecho, está completamente desolado el tema de las propuestas. Ni siquiera se ha tocado dentro de los discursos o dentro de los debates. Se ha nada más plasmado en los que son sus plataformas electorales, y cada uno de ellos se esperaría que aprovecharan esta oportunidad de las tecnologías que en otros países y en otros lugares del mundo han permitido que los países crezcan de manera exponencial, derivado de la aplicación y uso de las nuevas tecnologías. El ITAM creó o organizó de alguna manera un análisis para generar una agenda digital para este nuevo sexenio. Y entre estos aspectos importantes de la agenda digital, que para la gente que nos escucha, una agenda digital es un conjunto de políticas que se aplicarían dentro de lo que son las leyes y las normas para que el gobierno o las instituciones estuvieran obligadas a cumplirlas. Entre ellas está el desarrollo de la industria de las tecnologías de la información, las políticas públicas de promoción, la adopción de servicios de telecomunicaciones, obviamente el tema de gobernanza e implementación de políticas, gobierno electrónico y por último la parte de seguridad de datos personales que ahorita estamos de moda en cuestión de los ataques. El último que acaba de ocurrir ha sido al tema de SPEI, las transferencias electrónicas de dinero, que fue hackeado hace 2 o 3 días, la semana pasada estuvo prácticamente inoperante, ¿no? Y que tiene que ver con este tema de seguridad. Los impactos transversales de una política digital, o en este caso una agenda digital, sería a nivel gobierno, pues eficientar los procesos, incrementar las recaudaciones, favorecer las comunicaciones y políticas enfocadas hacia los ciudadanos. En cuestión de educación sería mayor productividad, acceso a mejores información y mayores habilidades digitales para los estudiantes. En tema de salud hablamos de un bienestar social, en las finanzas obviamente de una inclusión financiera. Más de la mitad del país no está dentro de un sistema financiero. Y por último tenemos el tema de seguridad, en la cual, aplicando estas nuevas tecnologías, haríamos la explotación y compartición de la información de manera estratégica para todo lo que tiene que ver con la información dentro del tema de seguridad pública. En general, cuando empezamos a revisar las 3 grandes propuestas de los 3 principales candidatos que tienen posibilidades reales de ganar, nos encontramos que, por ejemplo, en el tema de lo que propone Andrés Manuel López Obrador, y que curiosamente es el que más menciona la tecnología, pero de una manera general. Lo menciona en sus entrevistas, lo menciona en su plan, pero en el debate obviamente ahí es donde se desconecta completamente, ¿no? En general, el ITAM crea estas 15 categorías en las cuales abarcan todos estos ejes, y de esos 15 categorías que cubren transversalmente absolutamente todos los temas trascendentales del país, Andrés Manuel López Obrador aborda nada más 4 de esas 15 categorías. Es decir, su propuesta de tecnologías nada más las enfoca en 4 de esas 15 categorías y deja de lado otras. Esas 4 categorías está hablando él de una economía digital, de la industria 4.0 y de la industria de las tecnologías de la información, pero deja de lado todo el tema de seguridad electrónica, de gobierno electrónico, de ciudadano electrónico, de transparencia. ¿Sí? No tiene y no ha tocado absolutamente nada de compromiso real, fuera de decir que todos hay que transparentarnos y que no ser corruptos. Dentro de su plataforma de gobierno no dice una sola palabra de aplicaciones de las tecnologías a través de la transparencia. El tema de cambios normativos y regulación sectorial y competencia económica, libertad de expresión, derecho a la información y regulación de Internet, tampoco lo toca Andrés Manuel, así como políticas fiscales, derechos de autor y reordenamiento institucional. La ciberseguridad no existe prácticamente en su propuesta. En cuanto a Ricardo Anaya, dentro de lo que son esas 15 categorías que se definieron, él aborda
32 propuestas en 13 categorías. Es decir, concretamente dentro de sus 140 propuestas que él baja en su plan de su plataforma política, 32 de esos puntos tienen que ver con tecnología y las distribuye en 13 categorías. ¿Cuál es en donde se enfoca prácticamente, en este caso Ricardo Anaya, sus propuestas de tecnologías de información? En temas de e-gobierno, en temas de e-ciudadano y transparencia. Él sí tiene ahí proyectos muy concretos en el tema de transparencia. Sus debilidades en cuestión de esas propuestas es que en la política fiscal no toca para nada la política fiscal, ni tampoco el reordenamiento institucional. Con esto esperamos que el andamiaje que está actualmente se sostenga, cuando menos en esos dos rubros, en el caso de que Ricardo Anaya llegue a ganar la elección. Por último, tenemos a José Antonio Meade, que él tiene y es el que ha presentado más propuestas concretamente. Ha presentado 74 propuestas en igual número que Ricardo Anaya en 13 categorías de las 15. Sin embargo, estas 74 propuestas son continuidad de lo que ya existe actualmente con el gobierno de Peña Nieto, en su gran mayoría. Está muy enfocado en el tema de educación o educación electrónica y el desarrollo de habilidades digitales. Prácticamente enfoca todas las baterías para el tema de la reforma educativa, para el tema de formación digital de los docentes y obviamente de los alumnos. No toca la parte de reordenamiento institucional, ni tampoco el Internet de las Cosas o las Smart City. Bien, pues muy interesante. Entonces quiere decir que de los tres, los que más se acercan un poco más, bueno, al ocupar 13 de los 15 serían Meade y Anaya, pero quien ofrece propuestas, digamos, más frescas y que no sean continuidad de lo que ya existe sería Anaya en este caso. Así es. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el blockchain o ahora las criptomonedas, en las cuales se transparentaría prácticamente todo el ejercicio del gasto público, que eso sí lo ha dicho dentro de su discurso Ricardo Anaya. Y cuando nosotros volteamos ya a ver a los ámbitos locales, en las gobernaturas, en las elecciones a gobernadores o a los senadores o a los diputados, ni se toca el tema. No. El único que ha hecho ya realidad y formalmente un compromiso de una agenda digital ha sido el gobernador Miguel Riquelme, ahora en la presentación de su plan de desarrollo estatal, en el cual abre un capítulo completo a un Coahuila digital y está muy muy interesante los objetivos y las estrategias que está poniendo ahí como parte del cumplimiento de su sexenio. Esperemos que estos candidatos, cualquiera que llegue, una vez que se siente, pues amplíe, mejore o incluya más temas de tecnologías de información. Mira, ya una con vez que sentados. los cumplan, ¿no? Ya con que cumplan los que están proponiendo y es ganancia. Así es. Porque pues hay que ver cuántas promesas de campaña de Enrique Peña Nieto están sin cumplir todavía y que va a ser difícil, por no decir imposible, que las termine de cumplir en lo que resta del año de su administración. Y que sabemos que de repente empiezan a priorizar de otra manera. Oye, se vino un terremoto, pues entonces la lana de tecnología primero va a la salud y a la vivienda de las gentes. Se vino una ola de violencia, bueno, primero va equipamiento de policías y reforzamiento de las fiscalías y de los poderes judiciales. Entonces, cuando lo urgente no da tiempo a lo importante. No, y cuando haces una planeación deberías de tener un plan de contingencia para esas contingencias y no que te desdibuje toda tu planeación estratégica. Exacto. ¿No? Bien, no quisiéramos despedir esta sección, Luis Fernando, sin pedirte tu opinión sobre pues calificado como madruguete del Pleno del Senado que aprobó el pasado jueves reformas a los artículos de la Ley Federal de Derechos de Autor y que la R3D, la Red de Defensa de los Derechos Digitales de artículo 19, criticaron al considerar que con estas modificaciones se permite la censura en Internet. ¿Qué opinión te...? Lo veníamos diciendo desde antes. De hecho, Coahuila también, antes de que terminara el sexenio pasado, se modificaron las leyes a nivel local, donde también iban en este mismo sentido. Hoy se escala ya una ley nacional y que la vemos de manera también negativa. Los senadores pues ya están prácticamente terminando su periodo y creo que entre todo ese papeleo y entre todas esas propuestas entra como boba
y desafortunadamente se aprueba. Creemos que está muy mal diseñada esa propuesta. Efectivamente, ni cuida los derechos de autor y va más sesgada a una censura en cuestiones de un control gubernamental. Prácticamente en eso se enfoca, y que creo que vamos a estar viviendo los efectos posteriores ya a la aplicación de la ley. Valdría la pena incluso hasta verificar si es factible legalmente que el presidente de la República pudiera vetar esa ley, pero que no se quede como está, porque realmente sí nos va a afectar en muchísimo, en todos los aspectos de la vida cotidiana del ciudadano, y quedamos expuestos a la voluntad y la buena actuar del gobernante. Sí, y la R3D deploró que la reforma establece que cualquier tribunal tendrá la facultad de ordenar que una comunicación pública, por ejemplo un video en internet, sea censurado, o que los servidores enrutadores u otros instrumentos usados en su difusión sean asegurados sin que haya sido previamente demostrado en un juicio que dicha comunicación viola el derecho de autor. Eso entre... Y no solo se queda a nivel de un juez, sino se queda a nivel de ministerios públicos. Exacto. Es decir, las fiscalías van a tener ese derecho de llegar a incautarte tu máquina porque dice produjo... Ahorita lo que estamos viendo con López Obrador, el famoso video ese que le quieren sacar en los cines y no sé dónde, cosas más. Ellos dicen que no quieren censurar la publicación del video, sino quieren saber cuánto y quién está financiando esa campaña sucia. Bueno, si sospechan que está saliendo de la máquina de Marcela Pámanes, puede en este momento cruzar la puerta del Ministerio Público, incautarte esa máquina y llevarte, retenerte, ¿sí? No detenerte, pero sí retenerte hasta que te pongan a disposición de un juez. Pero lo que pues habla ya de una, no solamente censura, sino de estar entrando en un régimen totalitario prácticamente. Es contraria a lo que marca la Constitución. Claro. Y vuelvo a repetir, los senadores les pasó de noche como esa y otras cosas más, y desafortunadamente cuando un político o un gobernante que tiene esas habilidades de saber aprovechar al máximo las herramientas legales que le da la ley, pues lo puede mover a su criterio, ¿no? Y ese es el riesgo de esta ley que ya fue aprobada por el Senado. Que también puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su inconstitucionalidad, ¿verdad? Eso es lo que esperamos que, por ejemplo, estas asociaciones lo hagan, que de hecho creo que ya empezaron. Sí, ya. Entonces, esperemos a que la nombren y se genere alguna jurisprudencia ahí para que le den para atrás. Lo más sano sería que vetaran esa ley a nivel presidencial. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Estamos en Twitter en L Gallardo A. Gracias. Buen día.